Bienvenidos a todos los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV, bienvenidos a este espacio que es la tertulia de Radio Solidaria, donde hoy vamos a hablar de remar, de su actualidad, tanto nacional e internacional en cuanto a la obra social y a todo eso. Y para hablar de esto, nada más ni nada menos, ¿quién mejor que Miguel Díez, presidente y fundador de Remar? Bienvenido, Miguel. Bien hallado, Carlos, gracias. Y antes de comenzar con algunas cosas de Remar Internacional, que también tiene que ver, ayer comenzó el discipulado, ¿no? Que días pasados estuvimos anunciándolo y hablando, y que es, digamos, la forma de generar discípulos para precisamente la obra. Sí, bueno, ese es el trabajo del discipulado, precisamente podar y corregir, exhortar, amonestar, impulsar, incluso disciplinar, ¿no? Si fuera necesario. Es como hacer hijos. Ya sabes ese refrán, ¿no? No le enseñes a un padre a hacer hijos. Esa es la frase que dicen los padres muchas veces. Me vas a enseñar a un padre a hacer hijos, como diciendo, cuando seas mayor comerás huevos. Y yo qué sé, frases así para dar a entender que los padres defienden su buena paternidad. Bueno, luego resulta que es muy dudosa en muchísimos casos. Pero es algo parecido a hacer hijos. Porque hacer hijos no es dejar embarazada a la mujer y ya está. No, hacer hijos es mucho más que eso. Es después formarlos, educarlos, instruirlos. Y una de las cosas que a mí me gusta compartir es que el fracaso de la pedagogía hoy escolar nunca enseñan humildad. No existe. No enseñan mansedumbre, no la enseñan. Paciencia. No enseñan paciencia, perseverancia, esfuerzo. No enseñan espíritu de sacrificio. No enseñan generosidad. Menos. No enseñan. Entonces, pues si esas son las virtudes principales que forman la dignidad de un ser humano. Y eso no lo enseñan. Claro, también es cierto que el lugar la escuela más oportuna para enseñar esas virtudes es la familia. Pero si los padres no las tienen, ¿cómo las van a transmitir? Pues en un discipulado es parecido. Es hacer hijos espirituales. Pablo llamaba a sus discípulos hijos espirituales. Solo a Dios hay que llamarle Padre, pero en términos representativos. Es decir, que Dios no se enfada de cedernos paternidad, ¿no? Aunque está claro que el único Padre perfecto es Dios y que los demás somos... la palabra no suena muy bien, padres putativos, fíjate, que significa pues un poco ayudantes, que no necesita ayuda a Dios, pero sí que por responsabilidad nos corresponde recibir esa autoridad paternal. Y yo creo que es algo maravilloso poder hacer hijos en el matrimonio, hijos de Dios, hijos como buenos ciudadanos, hijos como buenos hermanos y luego para que puedan ser buenos esposos y buenos padres. Pues en este sentido, el discipulado es que los hijos espirituales puedan después ser buenos esposos, buenos padres y sobre todo buenos ministros, buenos pastores, buenos maestros, buenos evangelistas, buenos misioneros, ¿no? Y diáconos, músicos, cantores, en todas las áreas de lo que es la Iglesia de Cristo. Y bueno, pues vamos a seguir ahí con ese énfasis y gracias a que el Señor nos dio una visión bien clara de las 4 columnas: evangelismo, discipulado, obra social y economía del reino. Gracias a eso, pues desde hace muchos años entendimos la prioridad de evangelizar y de hacer discípulos, las 2 principales columnas. Y con ese celo santo, pues, y ese énfasis hemos podido extender el ministerio por toda España
y hasta 72 países en el día de hoy, donde hay miles, muchos miles de personas que están recibiendo discipulado efectivo, práctico, con hechos, que hechos son amores y no buenas razones, no solo púlpito, que ese es el problema más grave de la intelectualización del Evangelio y de la Iglesia, que se ha convertido en un humanismo inoperante y además decepcionante, porque está cargado de hipocresía, de decir y decir y decir y no hacer. Y así, pues fíjate tú, hemos podido alcanzar en España prácticamente, pues no solo ciudades, sino incluso pueblos. Si no, estaríamos todavía en la congregación original de Vitoria, allí con una enramada preciosa, porque vamos, teníamos allí y seguimos teniendo cultos muy hermosos, ¿no? Ya no tanto porque cuando tú, una iglesia que llega a un nivel espiritual y está gozándose, llenos del Espíritu, pretendes hacer enramada como hicieron en Jerusalén, pues el Señor viene y la rompe. Pero en este caso no ha hecho falta que el Señor la rompiera para enviar, sino que partimos las iglesias. A mí me gusta partir las iglesias en una división santa, en una división de amor, para enviar misioneros. Claro, eso significa que después entran otros nuevos y por tanto ya baja el nivel espiritual de esa iglesia. Porque si antes prácticamente la mayoría estaban llenos del Espíritu Santo y son enviados una gran parte con esas lenguas de fuego por el mundo, resulta que entran nuevos, porque el Señor sigue cuando das, recibes. Y cuando tú envías, Dios te envía nuevos. Y entonces, pues oye, lógicamente baja el nivel. Pero es mejor que baje algo el nivel y que no estemos en la enramada disfrutando y que podamos así multiplicarnos. Porque el llamamiento de Dios es bien claro: creced y multiplicaos desde el principio de la creación a todos los seres vivientes, incluidos los animales. Ahora, hablamos del discipulado y de la necesidad de tener discípulos para enfrentar los desafíos que proféticamente, que es tan importante un día poder hablar de si tengo visión profética, verdadera visión profética, tengo que moverme en esa visión y proveer para esa visión, ¿no? Digamos que Dios provee. Pero independientemente de eso, por ejemplo, ahora hay un desafío planteado en Libia. Sí, bueno, en Libia está sucediendo algo muy especial. Bueno, cada sitio donde Dios abre puertas es especial, es sobrenatural, es sorprendente, maravilloso, ¿no? Y además, curiosamente, primero, en muchos casos Dios opera con un quebrantamiento. Libia fue quebrantada por aquel maremoto con miles de muertos, una devastación de edificaciones y de pueblos, y quedó pues sin cobertura, sin asistencia sanitaria, etcétera. Y en esta visión de ir por todo el mundo, cuando hay un desastre en un país, se nos enciende una especie de piloto automático, un fusible, el fusible del denuedo para ir a socorrer a esas personas. Eso se llama remarsos. Y entonces inmediatamente fuimos con el permiso de embajador y cónsul, etcétera, oportunos, y con la entrada concedida por un gobernador del local, pues empezamos con un food truck a dar de comer a la gente. Lo primero comida, porque uno puede dormir en el suelo, hombre, si hace mucho frío tal, o mucho calor, pero uno puede dormir fácilmente, pero no comer, si no comes te mueres. Comida y bebida. Y bebida. Y entonces
empezamos así, y cuando vieron esa generosidad, sin preguntar si eres blanco o moreno, si eres musulmán o no sé qué, no, simplemente eres mi prójimo, y el amor que Dios ha puesto en mí para ti es incondicional. Y entonces, sin preguntar qué necesitas, toma. Y empezamos a dar a miles de personas de comer. Eso pues sorprendió a autoridades, y entonces empezamos a negociar la posibilidad de ayudarles a otro nivel más alto, y nos mostraron que necesitaban un hospital general en esa zona, porque se quedaron sin asistencia sanitaria, pero vamos, aparte de que murieron muchos sanitarios inclusive, ¿no? Y hemos estado negociando meses para que pudiéramos llegar a un acuerdo de colaboración firmado, en el cual nos conceden un edificio que no estaba en uso, y que nosotros pues nos comprometemos, según nuestras posibilidades, según la gracia de Dios que nos vaya concediendo, a establecer un hospital. Y en estos días justo ahí ha estado mi hijo Dani y el pastor Juan Carlos de Rumanía y parte de Ucrania, firmando el acuerdo. Y ya está establecido qué edificio, un edificio grande, que pues habrá que restaurar muchas cosas y luego pertrechar. Es curioso, a la par que sucede esto, varias instituciones benéficas de Europa nos buscan para donarnos toda clase de productos sanitarios. Coincidencias, yo vivo de coincidencias cada día, o sea, tantas coincidencias que no lo son. Es siempre la gracia del Señor oportuna, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que nos corresponde es ver cómo podemos entrar sin impuestos todos esos productos allá, con el compromiso de no venderlos, sino simplemente de usarlos para lo que es, ¿no? Y bueno, pues estamos en ese proceso, y nos han dicho que en 2 meses ya nos dan las llaves, y lógicamente tendrán que ajustarse sus organismos sanitarios correspondientes para ver cómo, porque ellos van a seguir pues velando y viendo, o sea, que nosotros nos sujetamos a las autoridades para que vean el buen uso. Y además nos viene muy bien, porque en estos 2 meses así podemos nosotros también ir preparando los voluntarios, los misioneros que hay que enviar. Y vamos a empezar por enviar a algunos constructores, restauradores, albañiles, etcétera, a Libia, ¿no? Y después ya tenemos preparados los médicos de medicina general, que ahora mismo están en Turquía, donde fuimos inmediatamente que hubo el terremoto. O sea, otro desastre natural que provocó que Remarsos entrara en Turquía, donde no estábamos. Y donde no era difícil, por el hecho de ser una ONG cristiana, no era fácil. No, era prácticamente imposible, pero para eso está el Dios de lo imposible, ¿no? Y ahí entramos con un permiso especial del gobernador, del embajador en Alemania, donde hay muchos turcos, y también pues de un gobernador local. Y de la misma manera, en Turquía fue algo extraordinario también. Empezamos con un food truck inmediatamente para dar de comer a la gente. Y 800 o 1000 diarios, todos los días. Y resulta que el segundo día, después de que el primer día estuvimos dando y dando y dando a todos los que venían, increíble, parece que se multiplica además la harina y el aceite de una forma increíble, ¿no? Pero viene un turco, que lo había visto el día anterior asombrado, el segundo día, y nos dice:
Miren, ese salón de bodas enorme que hay ahí enfrente, que lo tengo cerrado, pero está todo montado, tomen las llaves, úsenlo gratuitamente. Y claro, inmediatamente se nos abrió la puerta para que allí pudieran dormir los misioneros, para que allí pudieran dormir los obreros, y para que allí se almacenaran las cosas, y para que allí también pudiera haber un comedor. Ya no es fuera, en la calle, sino dentro incluso, porque era un salón de bodas, es un salón de bodas que todavía está funcionando. Y enseguida vinieron turcos voluntarios, curiosamente algunos cristianos que hay allí. Hay cristianos en todas partes. Recordemos pocos, que pero hay. El inicio de la iglesia primitiva, lo que es el Asia Menor, la Turquía del Asia Menor. Todo Turquía eran las 7 iglesias. Eran las 7 iglesias. De que Pablo menciona y que él realmente fortaleció. Entonces, incluso pues, musulmanes también que vieron, pues quisieron ayudar, porque es muy contagiosa la generosidad santa, desinteresada, sin lucro. Y bueno, pues ahí también enviamos 2 médicos que han, claro, heridos con el terremoto, una cosa tremenda, miles han sido curados, asistidos, medicalizados, etcétera, en Turquía. Lógicamente ahora ya eso pues se ha ido estabilizando y ha pasado gran parte de la asistencia a cargo del gobierno, que es su deber. Y por eso, mira qué bien, ahora le toca a Libia, sin dejar la asistencia de dar comida y lo necesario en Turquía. Porque no quieren renunciar a algo así gratuito. El que lo quisiera hacer sería pues alguien malvado y contrario al bienestar de su pueblo, ¿no? Y bueno, pues después hemos visto que se nos ha abierto puerta en Egipto para interactuar con un ministerio que hay allí muy importante, una iglesia evangélica en el Cairo con 8.000 personas, eso es lo que dicen. Bueno, yo he visto vídeos en Egipto, en una iglesia, en un sitio que era como una cueva, una cantidad de gente importante en una adoración muy preciosa. Entonces están allí ahora, hasta mañana, hasta pasado, que volverá Juan Carlos a su Rumanía y mi hijo aquí a Madrid, si Dios quiere. Están allí viendo la posibilidad de interactuar, ¿no?, con la obra social, porque lógicamente pues es una iglesia tradicional de culto, alabanza, adoración, diezmos, ofrendas, predicación y poco más. Pero han conocido nuestro ministerio y saben la necesidad tan grande de personas. Hay una población de pobres en el Cairo inimaginable, como en todo el mundo, cuidado, porque está creciendo hasta en Estados Unidos y en Madrid. Cada vez más personas tiradas en la calle, o sea, en fin. Y entonces, pues ahí estamos a ver qué quiere el Señor, porque además la visión profética nos enseña que pronto habrá una guerra civil terrible en Egipto, porque los hermanos musulmanes no se van a conformar con haber sido expulsados del gobierno que ganaron en las elecciones, es curioso. Por un golpe militar fueron expulsados y encarcelados los dirigentes y esto y lo otro. Y están ahí en una base subterránea, creciente, hasta que tengan la fuerza suficiente para... Digamos que los hermanos musulmanes son afines a movimientos como Hamas y todos este tipo de movimientos. Sí, son la rama más yihadista, ¿no?, junto con los libaneses, los de Siria, Líbano, los de Hezbollah y Hamas, ¿no? Y después de ese quebrantamiento que va a haber en Egipto, que surgirá un gobernante que gobernará con mano de hierro, pues quebrantando el país, ya sabemos que viene después del quebrantamiento. Viene la misericordia de Dios. Habrá un avivamiento impresionante en Egipto.
y millones de egipcios aceptarán a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es locura para muchos intelectuales y para muchos religiosos, pero es la realidad. Y lo dice bien claramente en el profeta Isaías, que habrá una calzada para el Señor que llegará desde Egipto hasta Israel, hasta Siria, y que Israel será el tercero en esa calzada, el tercero en el cual se nombrará el nombre de Dios, el nombre del Salvador, de Yeshua. Así que el primero será Siria, y después el segundo Egipto, y luego el tercero. Más o menos dice así, ¿no?, en la profecía, y que no se ha cumplido. Por lo tanto, todas las profecías que no se han cumplido se cumplirán, y yo huelo un poco, tengo esa gracia que no sé, del olfato profético sin ser profeta. Y entonces, pues qué bueno, pues mira por dónde se está preparando, que quizá nosotros podamos participar de ese socorro, de ese auxilio de Remar Sos en medio del quebrantamiento y en medio de la miseria que hay en Egipto, y después también, como corresponde por haber sido fieles en lo poco, participar de la gloria del avivamiento en cada lugar, ¿no? Y bueno, pues ahí en Misiones tenemos varios proyectos claros. Está Madagascar, que no está Remar, está Ruanda, está en Moldavia, en Europa, que tampoco está Remar. Es un país muy pobre, con mucha necesidad, Moldavia, ¿no? Está Bielorrusia, por supuesto, y hay muchos países que todavía Remar no está, y que pueden explotar en cualquier momento en necesidad. Un terremoto. Ahora la sequía otra vez está haciendo estragos. Y en algunos casos, ¿hasta dónde puede llegar la guerra? Porque lamentablemente la guerra en Ucrania puede llegar a extenderse. Hay una zona parecida al Donbass, que es Transnistria, y que tiene precisamente un concepto prorruso igual que en ciertas zonas de Ucrania. Entonces se especulaba... Además, hablando de ese tema como un asunto pues de máxima publicidad de los medios de comunicación, está entrando Ucrania en una crisis del gobierno, se han dimitido no sé cuántos, y parece que Estados Unidos está pensando en quitar a Zelensky y poner a otro que sea más dócil todavía. Y podría suceder de que antes de que se arriesgue el cambio de la presidencia demócrata a la presidencia republicana, si ganara Trump, de dar un intento de golpe fuerte contra Rusia para que no quede de ninguna manera la idea de que Rusia ha ganado la guerra. Lo cual sería agravar las cosas, agravarlas, ¿no? Porque el plan de la OTAN insaciable es dominar el mundo. El nuevo orden mundial está ahí, tiene esa arma terrorífica. Y entonces, bueno, pues ¿qué significa? Que Remar Sos va a tener un trabajo intenso en muchas formas. Y yo tengo claro que algún día Dios nos permitirá entrar en Rusia con ucranianos como misioneros. Porque son rusos, porque hablan ruso. Y porque Rusia pues quedará tan quebrantada que también Dios, en ese quebrantamiento de Rusia, manifestará su misericordia y abrirá la puerta para una obra social controlada por un gobierno que lo quiere controlar todo, pero controlada en la pulcritud de que todas las cuentas claras, de que no hay ningún propósito de lucro personal, ni siquiera de proselitismo religioso, porque nosotros no buscamos... Ni político, porque me gustaría político, de ninguna manera. La aclaración de que a veces cuando se hace algún comentario que pueda ser interpretado como una cuestión política,
tú dijiste que tu corazón está en lo profético, no en la política. Mi corazón está en amar al prójimo, sea claro, ruso, sea ucraniano, sea israelita o palestino. Sea claro, republicano, sea demócrata. Claro, amar al prójimo, pero hay un tema que está claro, hay prioridades. Por ejemplo, pues claro que amamos a los palestinos, pero mucho más a los israelitas. ¿Por qué? Porque por pura unción de Dios, por pura gracia de Dios, en el sentido de que al que ha sido fiel, en lo poco Dios le pone sobre lo mucho. Y aunque Israel ahora no está siendo fiel, por eso Dios lo quebranta, pero después de ese quebrantamiento va a recibir una gracia inmensa que sobrepasará a la mayor parte de todos los pueblos. Y entonces, pues, y porque la salvación viene de Israel, ¿cómo no amar de forma especial a Israel, ¿no? Y ya aprovecho esto para decir que estuvimos en Israel en diciembre en medio de la guerra, estuvimos en agosto en medio de la guerra y fue una maravilla ver cómo nos recibían, con qué asombro y con qué gratitud. Porque nadie iba, solos, todo Israel para nosotros. Y en ese espíritu, si Dios nos lo permite, pues vamos a ir el 9 de diciembre, 48 personas valientes, otra vez para expresar a Israel el testimonio de que no somos antisemitas, tampoco somos antipalestinos, pero oiga, en la situación actual nadie se olvide del origen del conflicto de Israel y Palestina. El origen fue una criminalidad de lo más horrenda que se ha conocido en la historia el 7 de octubre. Sí, lo que no se puede tener... Eso no se puede ahora olvidar, tapar y como que no ha existido y que encima haya unos 100 rehenes y que antes de que los recuperen los maten, como estos últimos 6 que justo cuando los soldados israelitas los iban a recuperar los mataron grabándolo además. Claro. Y los encontraron, sí, muertos. Y claro, fue fácil distinguir que habían sido asesinados pues hacía nada, horas. Claro. Entonces, no hay nada más injusto que una mentirosa equidistancia. Por eso es importante y tengo que aprovechar esta oportunidad de los medios de Radio Solidaria TV para invitarles a que vengan conmigo y con mi esposa a Israel el 9 de diciembre. Ay, pregunten a los que han estado en diciembre pasado, en agosto, si han sentido miedo o si han sentido inseguridad o si les ha faltado la gracia, la alegría y la paz de Jesucristo. En ningún momento. Porque como es su voluntad, si hace su voluntad, todo está arreglado, ¿no? Y bueno, pues en este énfasis de nuestro ministerio, pues también no puedo dejar de manifestar que la semana que viene, el viernes de la semana que viene, en el centro Sefarad de los Montes de Toledo, celebraremos mi esposa y yo y otras hermanas, esposas de pastores, el retiro maravilloso, históricamente ungido, bendecido de Esther. Ya no queda mucho. Creo que todavía hay plazas, o sea que no lo dejen para el final, porque nos sucede a veces que después ya no hay, no se les puede decir, mira, que tendrías que dormir en el suelo, lo cual no queremos. Y por eso pregunten también a las hermanas que han estado en Esther si hay alguna que haya salido defraudada. Yo no conozco ningún caso. Y llevamos, mi esposa y yo, pues no sé, 20 años o más realizando este precioso ministerio de mujeres sensatas, mujeres sabias. En este caso el lema... Evangelizadoras. Mujeres evangelizadoras. Ay, amigo. Mujeres que salvan almas. ¿Por qué no? Mujeres que dan a luz hijos espirituales. Ay, ay, ay. Pues yo tengo que decirles que es curioso, la maternidad
o exclusiva de la mujer en términos físicos, en términos biológicos, también es mayor en las mujeres que en los hombres en términos espirituales. Y son más las mujeres que llevan almas a aceptar a Jesucristo que los hombres. Que los hombres que incluso se dicen siervos de Dios, ¿eh? Hay más mujeres en las congregaciones que paren hijos espirituales que muchos pastores, que la mayoría de los pastores. Eso es así de triste. La mayoría de los pastores alimentan y a veces con mucha paja en los púlpitos. La mayoría de los pastores no paren ni empreñan. Pero la mayoría, no todos, pero las mujeres que tienen ese celo, las mujeres que están en ese anhelo de fecundidad, de estar fecundas espiritualmente, como dice la palabra de Ezequiel: pasé a tu lado y vi que era tiempo de amor, y si te arrojé el manto, las mujeres agarran el manto. Y yo espero que salgan de este retiro con un celo tremendo para salvar almas, porque al final es lo más importante, empezando por sus propios familiares, a los cuales tienen que evangelizar y llevarlos a Cristo, porque mañana se va a ir muriendo, aquí no se queda nadie. Y qué terrible angustia: se ha muerto y no le he hablado a Jesús. Mi silencio puede haber sido cómplice de que esté en el infierno, y eso es terrorífico. Y bueno, pues esperamos una respuesta de este ministerio que está consolidado, una respuesta masiva. Qué pena que no tengamos un sitio más grande para 500 personas, pero bueno, quién sabe, algún día Dios nos lo puede dar. En cualquier caso, mujeres sensatas, mujeres sabias, inviten a las hermanas que tengan también dificultades, incluso hermanas que tengan enfermedad, porque cada retiro de Esther el Señor regala sanidades. Es como pues un añadido de los retiros muy precioso, porque claro, imagínese llegar con dolores que no se los quita nadie, eso, y que vive a base de pastillas y que desaparece el dolor, porque el Señor llevó nuestras dolencias, o enfermedades, o tumores, yo que sepa que voy a mencionar, hasta cánceres, ¿no? Entonces es hermoso. Mi esposa y yo, ese ministerio, pedimos al Señor que nos dé la gracia de que nunca se apague y que podamos seguir continuando el realizarlo, ¿no? Y bueno, después está el mes que viene, el mes de octubre, retiro de hombres, porque claro, también los hombres necesitamos crecer espiritualmente, hombres sensatos, hombres sabios, que se llaman Nehemías. Y el lema: los dones del Espíritu Santo. No porque no son todos, sino, no se puede, son tantos, pero dones del Espíritu Santo es el lema de este retiro de Nehemías, que si Dios quiere se realizará pues en octubre, no sé qué días. El fin de semana del 11, 12 y 13 de octubre. Es así. Y para que ya no podemos dejar de anunciar que el primer fin de semana de noviembre tenemos nuestro Congreso Nacional e Internacional de Remar y Cuerpo de Cristo en Fuenlabrada. 1, 2 y 3 de noviembre, con el lema que hemos tenido y que seguimos teniendo en todos los congresos que se van produciendo en los países donde estamos, de vírgenes sensatas. Menudo tema. Vírgenes sensatas con aceite en la lámpara, encendida, sin oscuridades, y la vasija llena de aceite, ¿no? Es fundamental para lo que viene. Las vírgenes insensatas van a meter la cabeza debajo del ala, como los avestruces, y no van a cuidar ni de los huevos, ni de la familia, ni de nada.
sino que sin tener el aceite no tienen fuerza, ni fe, ni amor, y entonces se quedarán ahí en una tibieza adormecedora y pensando que ya pasará esta catástrofe mundial que crece y crece. Y se estarán acobardadas y serán absolutamente ineficaces y no agradarán a Dios, ni vencerán la terrible obra del diablo y sus huestes de robar, matar y destruir matrimonios, hijos, salud, paz, etc. No tendrán luz para poder ver lo que viene. No se enterarán, se estarán, completamente desprevenidas, incapacitadas y presas fáciles, serán víctimas fáciles del depredador que no para. Y a la expectativa de las novedades que el Señor nos irá presentando, porque vamos, viene tiempo cada vez más difícil. Sí, y que aparte estamos, digamos, empezando lo que podríamos decir la recta final del año y la expectativa de lo que vendrá el 2025. Sí, que puede ser mucho peor, porque esto va a ir de mal en peor, conforme a las profecías claras de Jesús en Mateo 24. Que precisamente hace falta tener verdaderamente aceite en la lámpara para poder tener luz a través de la palabra y ver verdaderamente qué es lo que va mostrando a través de la palabra. Lo que tú dijiste, las profecías bíblicas no dicen que va a ir a mejor, dicen que va a ir a peor. Pero también dicen que aquellos que quieren permanecer fieles y no aceptan acobardarse, Dios les dará la gracia suficiente para soportar todo lo que vengan. Y es curioso, tú golpeas una vasija de barro vacía y la rompes fácil, con un puñetazo. Golpea una vasija de barro llena de aceite y te rompes la mano. Porque es el aceite el que resiste el golpe. El que le da consistencia. El que le da la resistencia, la fuerza. Al estar llena de aceite, pues es como si golpearas a un bloque de hormigón. Y pues es el Señor el que nos fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto hay que hacerlo increciendo, es decir, cada vez más, porque cada día vamos a necesitar más fe, más amor, más gracia de Dios, todos son medidas, y más unción, por tanto, más poder, más autoridad. Muy bien, Miguel. Se nos fue el tiempo de esta tertulia, una charla que nos edifica y yo creo que nos motiva, ¿no? También nos tiene que motivar a buscar tener ese aceite, a ver que como discípulos del Señor, si estamos haciendo aquello que nos llamó el Señor o no. Creo que es edificante, pero a la vez desafiante. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, sobre todo al Señor, que es fiel. No hicimos el programa ayer por circunstancias, pero claro, no podíamos dejar de hacer este programa, esta tertulia de amigos, y por eso les damos las gracias y esperamos continuar la semana que viene, si Dios quiere, martes a las 11, cita, tertulia de amigos aquí. Nos despedimos de todos los amigos de Radio Solidaria, Solidaria TV y los que nos siguen en las redes sociales. Que Dios les bendiga.